Hola, bienvenidos. Mi nombre es Breiner Orlando Morales Villacorta y el día de hoy les voy a hablar sobre los componentes y las reglas de las bases de datos relacionales. Vamos a empezar con las tablas. Las tablas constituyen la estructura fundamental sobre la cual se construyen las bases de datos relacionales. En estas podemos visualizar una tabla como una hoja de cálculo, donde en cada tabla representa una entidad específica y única del mundo real. Por ejemplo, en una base de datos para una tienda en línea tendríamos tablas como clientes, productos, pedidos y categorías. Cada tabla debe tener un nombre único dentro de la base de datos que la identifique claramente. En estas tendremos una clave primaria que sería primary key, un registro que sería el registro de todos los datos, el campo que sería la propiedad de los datos y en general sería la tabla de bases de datos. Seguimos con las filas. Las filas son denominadas registros o tuplas. Estas representan instancias individuales de la entidad. Cada fila contiene un conjunto de completa información sobre un elemento específico. Por ejemplo, en nuestra tabla clientes, cada fila corresponde a un cliente en particular por todos sus datos completos. Em, la combinación entre tablas, columnas y filas crea una estructura organizada que facilita el almacenamiento y la recuperación del análisis de la información de una manera eficiente y sistemática y que no requiera de muchos recursos. Columnas. Las columnas, también conocidas como campos o atributos, definen las características particulares de cada entidad en la tabla. Por ejemplo, clientes. En esta columna tendríamos como ID cliente, que sería su reconocimiento específico. Este llevaría nombre, apellido, email, teléfono y dirección. Cada columna posee un tipo de dato específico que determina qué clase de información puede almacenar. Si es un texto, un bar chart, números enteros con int, números decimales con decimal y la fecha que sería date, entre otros muchísimos. Esta tipificación asegura la consistencia de los datos almacenados dentro de nuestra tabla. También tenemos los tipos de llaves, llaves primarias. Esta también es reconocida como primary key en inglés o en su abreviación que sería PK. Estas tienen un concepto crítico en el diseño de la base de datos relacionales. Esta llave actúa como un identificador único e irrepetible para cada registro. Es un único dato que existe dentro de nuestra base de datos y pues tiene que ser así. Como por ejemplo sería poner que una persona tiene un número de cédula único. De manera similar, nuestra primary key sería ese único dato y único registro que se encuentra en la tabla sobre una única persona. Eh, las características fundamentales de una llave primaria incluyen su unicidad, que garantiza que no existan dos registros con el mismo valor. En este campo, su obligatoriedad, el meaning, que ningún registro puede carecer de este valor, que no acepta el null. Y pues este también cuenta con una inmutabilidad, ya que idealmente no debería cambiar a lo largo del tiempo, por lo que es la llave primaria. Existen también distintas llaves primarias. En estas, pues contamos con las naturales, que se utilizan datos existentes en el mundo real, como el número de cédula o el código de algún producto en específico. Contamos con las llaves artificiales o subrogadas. Estas son números generados automáticamente por el sistema como una ID autoincremental.
Como otro tipo de llaves tenemos la llave foránea y única. Esta llave foránea, también llamada y conocida como foreign key o con sus abreviaciones como FK, conecta las tablas en una base de datos relacional mediante un campo que referencia la llave primaria de otra tabla, asegurando con esto la integridad referencial, como por ejemplo el ejemplo que usábamos anteriormente, como el ID cliente en pedidos. Enlaza con el mismo en campo en clientes para asociar cada pedido a un cliente existente. La la única llave que garantiza los valores en una columna sean únicos o que permiten valores null, a diferencia de la llave primaria. Esa es una diferencia de la primaria y la foránea. En una tabla podemos tener varias llaves únicas, pero solo una llave primaria. Un ejemplo es el campo email en usuarios, utilizados para evitar correos duplicados sin ser identificador principal. Relaciones entre tablas uno a uno. Las relaciones uno a uno es la más restrictiva en base de datos relacionales, donde un registro de la tabla A corresponde solo a uno de la tabla B. Es un poco común, ya que frecuentemente los datos podrían ir en una sola tabla. Sin embargo, en casos como separar datos generales y confidenciales de empleados, cada persona tiene sus propios datos sensibles y pues que únicamente se liguen a esa persona. Seguimos con el uno a muchos. En las relaciones uno a muchos, que también se conoce como uno n, se constituye el vínculo más comúnmente implementado en el diseño de bases de datos relacionales. En este esquema, un registro ubicado en la tabla principal eh, se denomina como padre. Este puede asociarse con múltiples registros pertenecientes a la tabla secundaria, denominada como hija, mientras que en cada registro de la tabla hija se vincula exclusivamente con un solo registro de la tabla padre. El uso de esta estructura es frecuente en diversos contextos prácticos, por ejemplo, en una biblioteca. Un libro registrado en la base de datos identificada como libros puede estar representando por varias copias físicas en la tabla copias. En un sistema comercial, un cliente registrado en clientes puede generar numerosos pedidos en la tabla pedidos. Asimismo, en el ámbito educativo, un profesor registrado en la tabla profesores puede dictar varios cursos consignados en la tabla cursos. Continuamos con muchos a muchos. Esta se identifica en la base de datos como N a N y es frecuente como intrincada. Este tipo de vínculo se da cuando existen múltiples conexiones entre registros de dos tablas distintas, como sucede con estudiantes y cursos. Para gestionarla se utiliza una tabla adicional llamada matrículas, que contiene las claves foráneas necesarias para enlazar ambas tablas. De este modo, un estudiante puede matricularse en varios cursos y a su vez cada curso puede contar con numerosos de estudiantes escritos. También tenemos nuestras reglas de integridad relacional. Son restricciones que aseguran la exactitud y consistencia de los datos en una base de datos. Las tres reglas principales son la de integridad de entidades. Cada fila debe tener una clave primaria única y no nula. La de integridad referencial, las claves foráneas deben referenciar una clave primaria válida o ser nulas. Y la integridad de dominio y la última, cada valor de atributo debe ser válido dentro de su dominio especificado. Volviendo a tocar el tema anterior, la integridad de entidades cuenta con un propósito. Este se asegura de que cada cosa, entidad o fila en una tabla de datos sea identificable de manera única. Integridad referencial. El propósito de esta mantiene las relaciones entre las tablas
mediante el uso de claves foráneas, foránea keys. Su requisito es: si una clave foránea existe, su valor debe coincidir con un valor de clave primaria existente en la tabla relacionada o puede ser nulo si se permite. Integridad de dominio. El propósito de esta es limitar el tipo de datos y el rango de valores válidos para cada columna, que ésta se reconoce como atributo. El requisito que tiene es que los valores insertados o actualizados deben estar dentro del dominio definido para esa columna en específico. Esto puede incluir tipos de datos como, por ejemplo, números, textos y restricciones muchísimo más específicas. A continuación tenemos un ejemplo de base de datos con el método modelo entidad de relación. En esta tenemos, como por ejemplo, desde que se creó el dinero digital, los bancos son los mayores exportadores para controlar cuándo se hace un retiro o para pagar algo por ello. Utilizan una base de datos muy puntual para lo que se necesita el momento de realizar las transacciones generadas. En el diagrama MER del sistema de transacciones bancarias, entidades como cliente, cuenta, transacción y sucursal bancaria son esenciales. Las relaciones pueden ser cuenta propiedad del cliente, cuenta de débitos, créditos de transacciones, cuenta administrada por sucursal bancaria, y esas serían como las más específicas. Los atributos pueden cubrir el SSN del cliente, el número de cuenta, la fecha de la transacción y la ubicación de la sucursal bancaria. A continuación, este sería un ejemplo del diagrama de nuestra base de datos sobre el banco. En conclusión, podemos ver que este modelo relacional está diseñado para garantizar la consistencia del saldo, la seguridad de la información del cliente y la auditabilidad de cada movimiento financiero. A continuación vamos a tocar un tema muy importante, que habla sobre la importancia de las llaves para mantener la coherencia de los datos, que es un tema del que hemos venido hablando anteriormente, y ahora vamos a ser muy específicos, especificándolo y explicándolo de una manera clara y concisa. Las llaves se basan en claves primarias y claves foráneas, como lo tocamos anteriormente. Estas son fundamentales para mantener la coherencia y la integridad de los datos en una base de datos relacional. Nos centramos en la importancia en la que radican tres aspectos. Como el número 1, tenemos garantizar la unicidad de la clave primaria, primary key, o sus adaptaciones en PK. Las claves ayudan a organizar las bases de datos mostrando las relaciones entre las tablas relacionadas, identificando registros únicos y garantizando la precisión e integridad de los datos. Estos beneficios permiten consultas en la base de datos de SQL eficaces y exitosas en todo momento. Estas se basan en tres puntos muy importantes. Identificación única. Una clave primaria es un campo o conjunto de campos que identifican de forma única a cada registro fila conocido en una tabla. Número 2. Prevención de duplicados. Al asegurar que cada fila tenga un identificador único y no nulo, las claves primarias evitan la intersección de registros o duplicados, lo cual es esencial para la precisión de nuestros datos. Número 3. Referencia precisa. Permiten hacer referencia a un registro específico sin ambigüedad, lo cual es crucial para operaciones de búsqueda
actualización o eliminación de datos. Nuestro segundo punto importante es mantener la integridad referencial, clave foránea o foreign key, con sus abstracciones de FK. Una clave foránea es una columna o conjunto de columnas en una tabla cuyos valores corresponden a los valores de la primaria de la otra tabla. Para poder añadir una fila con un valor de clave foránea específico, debe existir una fila en la tabla relacionada con el mismo valor de clave primaria. Estas se basan en tres puntos también muy importantes, que el primero sería establecer relaciones. Las claves foráneas son campos en una tabla que hacen referencia a la clave primaria de otra tabla, creando un vínculo lógico entre ellas. Como número 2 tenemos la coherencia entre tablas. Estas se aseguran de que los datos relacionados en diferentes tablas permanezcan sincronizados y válidos. Por ejemplo, no se puede registrar un pedido para un cliente que no existe en la tabla de clientes. Número 3, tenemos evitar datos huérfanos. Las restricciones de claves foráneas impiden operaciones como inserción, actualización o eliminación que dejarían datos huérfanos o inconsistentes, por así decir, donde un registro en una tabla secundaria pierda su referencia válida en la tabla principal. Seguido esto, vamos con facilitar la gestión y recuperación eficiente, que sería nuestro tercer punto importante. Este facilita la gestión, la recuperación y actualización de la base de datos de manera muy eficiente y eficaz, mostrando claramente el poder de la base de datos relacionales en la organización y manejo de la información. En esta contamos con dos puntos muy importantes, la cual es consultas eficientes. Las claves especiales, consultas eficientes. Las claves, especialmente las primarias, suelen estar indexadas, lo que permite a la base de datos encontrar y recuperar información relacionada de manera rápida y eficiente, siendo un sistema muy eficaz. Como segundo y por último, tenemos el modelado de datos robusto. El uso adecuado de llaves es un pilar fundamental del diseño de las bases de datos relacionales. En esta permite modelar relaciones del mundo real de forma precisa y lógica, que sería muy fácil de hacer y de entender también. Ya por último, para finalizar, tenemos nuestra conclusión. La conclusión principal es la que en las claves primarias y foráneas son pilares indispensables para la integridad y la fiabilidad de la base de datos relacionales. Estas funcionan como un sistema que garantizan dos reglas. La primera sería unicidad y precisión en cada registro individual. Y nuestra segunda sería coherencia y validez de las relaciones entre las diferentes tablas que tengamos en nuestras bases de datos. Sin el uso adecuado de estas llaves, una base de datos estaría expuesta a inconsistencias, datos duplicados, registros huérfanos y en última instancia a la pérdida de confianza en la información que almacena. Son, por lo tanto, un mecanismo esencial para mantener la calidad del dato y de nuestras bases de datos, y también para prevenir problemas con nuestro trabajo al realizar nuestra base de datos. Esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme. Espero que hayan podido entender muy bien el tema explicado el día de hoy. Y gracias.